Hola, bienvenidos al capítulo 5 de Access. En él, en primer lugar, vamos a ver lo que es la clave principal. La clave principal la tenemos en la vista diseño, aquí arriba. ¿Veis que tenemos un botón con forma de llave? Bien, ¿y veis que aquí, por ejemplo, en teléfono también tenemos una llave asignada? ¿Lo veis en color verde? Bien. ¿Qué es la clave principal? La clave principal es la forma en la que vamos a designar alguno de los campos con el fin de poder relacionar nuestra tabla alumnos con otra tabla. ¿Qué es necesario que cumpla? ¿Qué requisitos son necesarios para que se cumplan en la clave principal? El campo al que le asignemos la clave principal no puede repetirse, porque si no después a la hora de relacionar con otra tabla habría mucho descontrol. Entonces, no sería lógico que pusiéramos una clave principal en teléfono y tampoco en nombre. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres que se repiten. ¿Qué podemos designar como clave principal? Pues lo lógico será asignarlo o bien al ID, que sabemos que es el campo autonumérico que nos da el mismo programa, o bien, por ejemplo, a DNI, que es un campo que he añadido yo antes de grabar el video tutorial. Sabemos que los DNIs de los alumnos son todos diferentes y es una buena forma de relacionar con otra tabla que podría ser, por ejemplo, recibos o con otra tabla que podría ser aulas, etcétera. ¿Qué tengo que hacer para señalar el DNI como clave principal en nuestra tabla? Pues tan fácil como pinchar encima de DNI y luego pinchar el botón clave principal. De esta forma, nuestro DNI será la clave principal y así podremos luego relacionar con otras tablas. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo modificar el tipo de datos dentro de nuestra tabla. Fijaos, estamos en la vista diseño. Pues ahora, por ejemplo, aquí en apellidos decidimos poner el tipo de datos texto corto, porque era menos de 255 caracteres. Si pensamos con lógica, ¿qué apellido tiene 255 caracteres? Pues ninguno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para luego no equivocarnos a la hora de introducir los apellidos de nuestros alumnos, podemos modificar y en vez de 255 caracteres, podemos limitar el número de caracteres. Fijaos, aquí abajo tenemos tamaño del campo, 255 caracteres. Desde aquí podemos modificar y restringir los caracteres. Imaginaos, ponemos 30. ¿Qué pasará así? Que solo podremos escribir 30 caracteres en nuestros campos. ¿De acuerdo? En el nombre, también 255 caracteres. ¿No es lógico? Pues vamos a poner pues restringido a 15 caracteres. ¿Entendéis? De esa forma podemos limitar cuánto escribiremos en cada campo. Vamos a ver otro tipo de modificaciones en nuestros campos. Aquí abajo tenemos un campo que se llama requerido. ¿Lo veis? Que pone requerido no. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cuando ingresemos datos en nuestra base de datos, si nos saltamos este campo y lo dejamos en blanco, el programa no nos dará ningún fallo. Esto será lógico, por ejemplo, en campos como el email. Habrá gente que tenga dirección de email y habrá gente que no. Pero, por ejemplo, en apellidos, lo lógico sería que dijéramos requerido sí. Entonces, aquí lo seleccionamos y aquí nos da una flechita que al desplegar nos deja poner sí. ¿Qué pasará entonces? Que cuando vayamos a ingresar un nuevo alumno en nuestra tabla, no nos dejará pasar sin dejar los apellidos en blanco. Es decir, tendremos que rellenar el campo apellidos en todos los registros. De lo contrario, el programa nos dará un error y no nos dejará continuar. Finalmente, el último campo que quiero que aprendáis de modificación de nuestro tipo de datos es la máscara de entrada. Fijaos, la tenemos aquí abajo. ¿La veis? Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? La máscara de entrada es una forma de limitar el tipo de datos que vamos a ingresar. Es decir, si seleccionamos la máscara de entrada, podremos elegir el tipo de formato en el que vamos a ingresar los datos dentro de nuestra tabla. Vamos a verlo y lo entenderéis enseguida. Fijaos, aquí tenemos un campo que se llama matrícula. En él lo que pretendo es que ingresemos la fecha en que cada alumno se ha matriculado. Una vez seleccionado en este campo en nuestra vista diseño, le pinchamos encima de máscara de entrada. Fijaos que aquí al final se nos abren unos puntitos. Le damos, primero nos pregunta si queremos guardar nuestra tabla, le decimos que sí. Y ahora nos da una serie de opciones para elegir. Nos da hora larga, 0.0000, esto es para inscribir horas con la hora, los minutos y los segundos. Fecha corta, fijaros, día, mes y año, hora corta, hora, minutos, hora mediana, que son de 12 en 12, y fecha mediana, que será en este formato. Pues bien, aquí yo puedo elegir el tipo de formato que quiero
a la hora de ingresar mis datos. Entonces, como es una matrícula, yo encuentro que lo más lógico será fecha corta. Así sabremos si un alumno se ha matriculado con fecha 27 de septiembre de 1969. ¿Veis? Aquí podemos probarlo. Aquí podemos decir, ¿veis? Podemos escribir una fecha y si nos gusta el resultado, podemos darle a siguiente y finalizarlo. ¿Veis? Así tendremos este tipo de formato. Cuando nos volvamos a nuestra vista de datos, primero nos pregunta si guardamos la tabla, le decimos que sí. Y fijaos, aquí donde tenemos la matrícula, nos va a dar el formato predeterminado para meter la matrícula. Entonces, fijaos. ¿Veis? Si empezamos a escribir, ¿veis? No nos deja escribir más cifras de las que ya vienen determinadas, del día, el mes y el año. Vamos a ver más utilidades de la función máscara de entrada. Fijaos, en nuestro campo DNI hemos seleccionado el tipo de datos texto corto. Si aquí nos vamos a la máscara de entrada y le pinchamos a los puntitos, primero guardamos la tabla, se nos abre otro panel donde podemos elegir el tipo de formato en el que quiere que nos presenten los datos de nuestra tabla. Entonces, aquí fijaos, NIF nos da números y letra mayúscula. Si seleccionamos este tipo de máscara, a la hora de introducir los DNIs de nuestros alumnos, solo nos permitirá este formato, con lo cual evitará los errores a la hora de teclear. Fijaos que también tenemos número de cuenta o contraseña, en la que solo al teclear nos escribirá los asteriscos y una tercera persona que esté viendo nuestra pantalla no verá lo que estamos escribiendo. ¿De acuerdo? Es una función bastante importante y útil dentro del programa de Access. Aquí finaliza entonces nuestro capítulo 5 sobre Access. Os espero en el 6. Hasta ahora.